Tanto el Tao como Brahman son indescriptibles, inefables. Tanto el taoísmo como el Advaita Vedanta ha definido el camino del Jnana Yoga del Bhagavad Gita, son caminos no duales. Y seguramente son los únicos caminos espirituales no dualistas de la historia de la humanidad, quizás también el sufismo del Islam, y aunque quizás yo creo que muchas religiones fuesen no duales en sus orígenes. Por tanto, el Tao y Brahman, en el Advaita Vedanta podemos definirlo como Satchitananda, que es conocimiento absoluto, existencia absoluta y felicidad absoluta, son muy similares. Tao y Brahman son, el concepto es prácticamente idéntico. Ninguno de ellos puede ser expresado con palabras. Ambos son inefables. Y recordemos que en el capítulo segundo del Gita encontramos quizás una de la esencia del Bhagavad Gita, que es el siguiente verso. Dice: lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Estos dos, lo real y lo real, solo han sido afirmados verdaderamente por quienes conocen la verdad. La realidad es absoluta, es Dios, Brahman, Alá, como quieras llamarle, es infinita y por tanto ni la mente, ni el cerebro, ni los sentidos pueden concebirlo. Y hay un verso precioso del Gita, también del capítulo segundo, que es una de las bases del Gita, que dice: Atman, el alma infinita, es incognoscible por los sentidos, inconcebible por la mente e inmutable. Sabiendo esto, no te aflijas por tu cuerpo. Muchos filósofos y científicos occidentales como Baruch Spinoza, Albert Einstein, Bernard Heisenberg o Erwin Schrödinger creían en esta visión no dual, en la unidad, diversidad, en el todos uno del Advaita Vedanta. Y hay un verso precioso del capítulo 13, por cierto, el capítulo 13, que es el yoga del conocedor del campo, es uno quizás de los menos conocidos, yo creo, y es base para entender el Jnana Yoga, el camino no dual, junto con el capítulo 2. Pero hay un verso precioso que me encanta, que os lo leo. Dice: cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, todo conjunto de nombres y formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Os comentaba el caso de Baruch Spinoza. Fijaros que decía: Dios es un ser absolutamente infinito, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Qué grande era el filósofo Baruch Spinoza. Y fijaros la coincidencia entre el Tao, lo que decía Baruch Spinoza, y lo que decía Adi Shankara, que es el sintetizador o el máximo exponente del Advaita Vedanta. Decía: solo Brahman es real, todo lo demás es ilusorio. Y por cierto, Einstein decía que creía en ese Dios de Baruch Spinoza. Y a mí una de las frases que más me entusiasma también es la del genial físico de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger, fue premio Nobel. Y fijaros qué casualidad, desde Einstein, que concibió la teoría de la relatividad, la general sobre todo, es lo macro, el universo, nos ayuda a entender el universo, mientras que la mecánica cuántica va a lo pequeño, a lo ínfimo, a lo más pequeño. Y hoy en día el gran reto está en conciliar ambas teorías. Pero Heisenberg, yo por cierto lo estudié en la carrera en ingeniería, y la verdad es que una persona apasionante. Bueno, y decía: la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el todos uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Así decía Erwin Schrödinger. Y el Tao Te Ching comienza diciendo una de las frases más trascendentales de la historia espiritual de la humanidad. Y dice: el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Soy Pedro Nonell, soy traductor del Bhagavad Gita. Aquí veis el libro que he realizado, que contiene la traducción que hizo Gandhi de este precioso libro, y aparte he traducido otra segunda versión más enfocada al Jnana Yoga, al conocimiento, al Advaita Vedanta, y también he traducido toda la obra de Swami Vivekananda. Y os tengo que decir que estos dos libros, el Tao, que es una maravilla, yo os recomiendo que lo tengáis en la cabecera de vuestra cama como este, y lo vayáis leyendo durante toda vuestra vida. Y fijaros qué casualidad, yo estos dos libros, el Gita y el Tao,
Los conocí a través de mi abuelo. Cuando yo era ya bien pequeño me sentaba en el piano y me explicaba cosas del Tao que no entendía absolutamente nada, pero sí que entendía algo del guerrero Arjuna y tal. Y este libro que tengo aquí, fijaros, este libro es precisamente uno de los que tenía mi abuelo. Aquí veis la etiqueta que sale el nombre de mi abuelo, doctor Torres Martí, y es un libro, por tanto, muy entrañable para mí. Yo estoy realizando esta serie de vídeos porque creo que es necesario encontrar ese hilo áureo conductor de la no dualidad en la historia espiritual del mundo. Y la Advaita Vedanta del hinduismo y el taoísmo creo que son los máximos exponentes de la no dualidad. Sin embargo, el Tao Te Ching es un libro muy complicado, los aforismos son complejos, las traducciones son muy difíciles y quizás quede una élite, al igual que el Jnana Yoga. Eh, Fijaros que el estudio del Gita te puede requerir una o varias vidas, dicen. Es un libro complejo, la parte dualista es más sencilla porque se asemeja más al cristianismo, pero la parte advaita no dual es realmente compleja. Pero al final, ya que hablábamos de Einstein, fijaros, hoy en día todos, yo estoy grabando este vídeo con mi móvil, que es una maravilla poderlo grabar así, pero funciona, los GPS de este móvil funcionan gracias a que Einstein eh, desarrolló la teoría general de la relatividad. Esa precisión de centímetros que nos da nuestro GPS es posible gracias a los resultados de la teoría de la relatividad. Sin ella, seguramente los GPS darían errores de casi de kilómetros a lo largo de un día, ¿no? Y al final, yo como usuario, yo estudié la teoría de la relatividad y la geometría diferencial, que os tengo que decir que entendí muy poco, pero esa teoría de la relatividad que está solo al alcance de unos pocos privilegiados, ha hecho que cambie el mundo, pero yo no tengo que conocer la teoría de la relatividad para poder usar el GPS de mi móvil, ni tú ni nadie. Y eso yo creo que es aplicable perfectamente a la Advaita. Es decir, esos principios abstractos que nos definen la Advaita del todo es uno, no es necesario que sean conocidos por la humanidad, pero sí que creo que una élite del mundo, no élite en el sentido peyorativo, pero sí alguien que sea capaz de comprender racionalmente eh, todo lo que implica el todo es uno, es necesario, así como es necesario las religiones dualistas para la gran masa de la humanidad, pero entre ambas tenemos que encontrar las sinergias y los equilibrios. Y es por eso que estoy haciendo esta serie de vídeos. Bueno, me he perdido un poco, pero como siempre, pero os está diciendo aquella famosa frase del Tao que decía: el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Al igual que en el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching nos enseña las limitaciones del lenguaje y la necesidad de la experiencia directa, la realización. Es decir, la realidad absoluta, insisto, sea como sea, como la llames, no encaja en ningún concepto, palabra, escritura ni práctica. Varios versos del Bhagavad Gita afirman lo mismo. Por ejemplo, en el capítulo 13 leemos: ahora te revelaré lo que debe ser conocido, a través del conocimiento del cual uno alcanza la inmortalidad, la liberación, el moksha. Y es el Brahman supremo, que no tiene principio, y se dice que no es ni ser, sat, no tiene existencia, ni no ser, asat. Y luego hay otro que nos dice: ni por los Vedas, ni por la penitencia, ni por las ofrendas, ni tampoco por el sacrificio, nadie puede contemplarme en la forma que tú me has visto. Por cierto, hay un tema que es la espiritualidad sin religión. Hay mucha gente que se ha desencantado de los dogmas, de los estrictos dogmas, de la exclusividad de las religiones, la mía es la mejor, de todas las estructuras jerárquicas que necesitan para su funcionamiento, de las guerras entre religiones y tal, y están buscando una espiritualidad sin religión. Lo que sorprendería a estos buscadores es que eso es precisamente el Advaita Vedanta. Ramakrishna lo explicaba muy claro: cuando has realizado a Dios ya no necesitas la religión. Y Vivekananda lo expresó así, que decía que la religión no está exclusivamente en libros, iglesias o dogmas. Y al final es eso, los caminos espirituales sin religión
son totalmente válidos. De hecho, Ramakrishna enseñaba a unos un camino y a otros, por ejemplo, a Vivekananda le enseñó el Bhakti porque era demasiado ñana, demasiado racional, mientras que a otros les explicaba el Bhakti o el Tantra. Es decir, al final tienen que coexistir, ¿no? Bueno, de nuevo me he ido un poco, pero tal. Y en el Brihadranyaka Upanishad, que es maravilloso, leemos, es el que ve, pero no puede ser visto, el que oye, pero no puede ser oído, el que conoce, pero no puede ser conocido. Y Ramakrishna así lo expresaba. Y decía, Brahman está más allá de la mente y de las palabras. El calor del sol del conocimiento derrite la forma del Dios personal, como si fuera hielo. Al alcanzar el conocimiento de Brahman y fundirse en él, en el Nirvikalpa Samadhi, se realiza a Brahman, el infinito, sin forma, más allá de la mente y del lenguaje. La naturaleza de Brahman es indescriptible. Frente a él uno permanece en silencio. ¿Quién podría explicar con palabras lo que es infinito? Reflexionar sobre esto. ¿Cómo podemos expresar con palabras que salen de nuestra mente finita lo que es infinito? Y en los estados de Nirvikalpa Samadhi, que son famosos, los más elevados estados espirituales, y Ramakrishna decía, en Samadhi uno alcanza el conocimiento de Brahman, uno realiza a Brahman. En ese estado todo razonamiento cesa y el hombre enmudece. No tiene poder para describir la naturaleza de Brahman. El Tao Te Ching nos enseña a rendirnos, a confiar en el flujo natural del Tao impersonal. Y hay un verso precioso que dice, el Tao nunca hace nada y sin embargo nada queda sin hacer. En el final del Gita aprendemos que debemos refugiarnos en el Señor y Él se alcanza la liberación, el moksha. Y es otro de los versos más citados del Gita, que dice, abandona todos tus deberes, tus dharmas, refúgiate solo en mí, yo te liberaré de todos los pecados, no te aflijas. Es decir, tanto el Tao, ese maravilloso libro que os recomiendo leer y tenerlo en la cabecera de vuestra cama, como el Bhagavad Gita, que aquí tenéis la versión que he hecho yo, nos invitan a la rendición total. Uno al Tao impersonal, otro al Dios personal, como Sri Krishna, que es una encarnación de Vishnu, el Saguna Brahman del Dvaita Vedanta, de la dualidad, o al Brahman absoluto, el Nirguna Brahman del Advaita Vedanta. Espero, y por eso yo estoy haciendo todo este proyecto, que algún día se le dé la oportunidad en la historia de la humanidad, en el mundo actual, a que la visión no dual de la Advaita Vedanta pueda armonizar todos los caminos espirituales, tal y como os he comentado un poquito antes, porque creo que sería un mundo maravilloso, y no puede ser una utopía, pero si nos pensamos en la historia, casi todas las religiones que han dominado, que han controlado imperios o civilizaciones han sido básicamente religiones duales, y ha sido la historia de las guerras también, ha sido la historia de muchos avances, pero también de muchos retrocesos, y nos deberíamos plantear en ese todo es uno, cómo estaría la humanidad hoy en día si hubiésemos seguido desde el inicio el camino no dual. Muchísimas gracias. Om Namaste.